Este es el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de abril de 2024. A continuación, iluminar el mundo e iluminar Times Square. Las máquinas de donativos de la Iglesia recaudan más donativos que nunca. Tras 4 años de remodelaciones, el templo de St. George, Utah, abre sus puertas. Pero antes, del cultivo de la tierra a los almuerzos escolares, la Iglesia y el Programa Mundial de Alimentos enseñan autosuficiencia en Liberia y logran una cosecha abundante. A través de una inspirada relación entre el Programa Mundial de Alimentos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el gobierno de Liberia, se están elevando vidas en esta nación de África Occidental. En las comunidades rurales de las afueras de la capital, Monrovia, 750 agricultores y sus familias se están volviendo autosuficientes. Gracias a su gran esfuerzo, no solo sobreviven, sino que prosperan. Gracias a la colaboración del grupo, la historia comienza y termina con la siembra del arroz, entre otros alimentos, la cosecha, el procesamiento, la venta y, lo más esencial, cocinar alimentos. Hace un año estaban desesperados. No estaban organizados en una cooperativa y ahora aumentan su producción y productividad para construir un centro agroindustrial porque queremos que sean modernos y este centro está equipado con toda la maquinaria. Ya no hay hambre en mi casa. Trabajamos juntos y al final, si tienes comida, eres feliz. Las comunidades agrícolas cooperativas se están uniendo para generar ingresos a fin de poder ser económicamente sostenibles para no necesitar la labor ni los fondos de la Iglesia ni del Programa Mundial de Alimentos. Estos esfuerzos se ejemplifican a través del programa de alimentación escolar de cosecha propia, en el que sabemos que los niños se alimentan. Sin comida, los niños no van a la escuela, tienen hambre y no pueden aprender. Empezamos con una granja viendo cómo se cultivan tomates, papas, ocra y pimientos. Luego los traen para transformarlos en comidas escolares nutritivas. Y ver la cara de estos niños cuando les damos una comida es muy increíble. Gracias. La inscripción en la escuela se ha duplicado desde que se introdujo la alimentación escolar. Permite a los niños aprender, crecer y desarrollar su potencial. Esta comida de aquí, con el arroz, es sana para estos niños. Creemos en la doctrina del Salvador. Él dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Eso hacemos aquí en Liberia. Los niños reciben alimentos, las familias producen alimentos para sus familias y comunidades. No buscan limosna, sino que les echen una mano. Siento gran emoción por lo que estamos tratando de hacer aquí, por lo que estamos tratando de lograr. Esto me ha hecho cambiar. Para conmemorar el 10º aniversario de su relación con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos de Estados Unidos, la Iglesia organizó en febrero un proyecto de servicio en el almacén central del obispo de Salt Lake City. Allí, los líderes de las organizaciones se unieron a más de 200 jóvenes adultos solteros locales para preparar más de 4.300 cajas de alimentos para las despensas a lo largo del Wasatch Front. Subiría a una montaña y gritaría anunciando la buena obra que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está haciendo. Esto es lo que hace la religión organizada. Nos permite ser buenos a escala y luego asociarnos con otras personas que son buenas a escala. Si tienen un deseo en el corazón y pueden ser parte de algo mucho más grande que ustedes, el impacto crece. Entre los voluntarios está la Presidencia General de la Sociedad de Socorro y la visita del elder Jeffrey R. Holland y del elder Ulises Suárez del Quórum de los 12 Apóstoles. Es un halago y honor tenerlos aquí. Y estos jóvenes adultos son un orgullo. Como parte del proyecto de servicio de aniversario, la Iglesia y el Programa Mundial de Alimentos USA anunciaron una contribución conjunta de $4.3 millones para establecer un centro logístico en Barbados, el primero de este tipo en una región propensa a huracanes e inundaciones. Procurando seguir el ejemplo de Jesucristo de cuidar de los necesitados, la Iglesia publicó su informe anual de 2023. Durante el año se aportaron más de $1.360 millones a más de 4.000 proyectos en 191 países y territorios. Además,
se ofrecieron 6.2 millones de horas de voluntariado. El 5 de marzo, la responsabilidad y propiedad del templo de Kirtland, en Ohio, varios edificios históricos en Nauvoo y varios manuscritos y objetos se transfirieron oficialmente de la Comunidad de Cristo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las propiedades, los objetos y los documentos tienen un valor histórico significativo, pero más allá de su significado histórico, tienen significado espiritual. El templo de Kirtland seguirá siendo un edificio histórico y se podrá visitar sin costo alguno. Del mismo modo, en Nauvoo, la finca de la familia Smith, la mansión de Nauvoo y la tienda de ladrillos rojos están abiertas y disponibles para recorridos públicos gratis durante el año. Con mucho pesar, la Iglesia anunció el fallecimiento del presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, el domingo 12 de noviembre de 2023, a los 95 años. Melvin Russell Ballard nació en Salt Lake City, Utah, el 8 de octubre de 1928, hijo de Melvin R. y Geraldine Smith Ballard. Estudió en la Universidad de Utah, donde conoció a Barbara Bowen. Se casaron en el Templo de Salt Lake en 1951 y tienen 7 hijos y muchos nietos y bisnietos. Fue llamado como autoridad general en 1976. Con un amor inquebrantable por el Evangelio de Jesucristo y un amor sincero por sus semejantes, el ministerio del presidente Ballard como apóstol ha bendecido innumerables vidas en todo el mundo. Doy testimonio de que el Redentor resucitado de la humanidad nos ama a todos. Y Él ha prometido que si le seguimos, Él nos guiará con seguridad de vuelta a la presencia de nuestro Padre Celestial. Tras el fallecimiento del presidente Ballard, el elder Patrick Kieron fue llamado como el miembro más nuevo del Quórum de los 12 Apóstoles. El sentimiento de hermandad como nuevo miembro del Quórum fue una bendición extraordinaria. Con el fallecimiento del presidente Ballard, el elder Jeffrey R. Holland fue llamado como nuevo presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles y fue apartado por el presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson, el 15 de noviembre. A continuación, unir al mundo con la música. Después de 50 años, la Iglesia lanzará un nuevo himnario con música recién escrita de todo el mundo y algunos himnos favoritos que regresan de los miembros. Compartir himnos es algo muy emocionante. Al fin y al canto. Los 4 conciertos en 9 días que el coro del Tabernáculo dio en Filipinas fueron todo un éxito. Nuestro principal objetivo es llevar un mensaje de esperanza en Jesucristo. Como parte de la actual gira mundial Esperanza, la visita del coro a Filipinas en febrero captó la atención y el espíritu de la nación isleña. Cuando Jesús abrió los ojos, sonrió suavemente. Es un país 97% cristiano y están dispuestos a hablar de ello. Como parte de la gira mundial del coro, esta visita a Filipinas es la primera en sus 107 años de historia. Fueron galardonados por el Senado de Filipinas, el primer coro fuera de Asia de la historia. Nos sentimos acogidos. El coro aprovechó el talento de las cantantes filipinas Isabel Cuevas y Lea Salonga. Y cantaron una parte de su concierto en el idioma natal de Filipinas, Tagalog. Somos un pueblo que ama la música. El coro del tabernáculo es una forma de expresar ese tipo de esperanza y sin duda son embajadores de buena voluntad. La próxima parada de la gira mundial del coro los traerá de vuelta a Estados Unidos para dar conciertos en Florida y Georgia a principios de septiembre. En octubre, el coro se unió a los grupos corales de los colegios Spelman y Morehouse de Atlanta, Georgia, para la emisión de música y palabras de inspiración.
Nos recibieron con mucha alegría, tanto amor y pura emoción. La idea de reunir a los coros lleva años en desarrollo con el decano de la Capilla Internacional de Martin Luther King Jr. Representamos a esa querida comunidad que mi maestro, el Dr. Martin Luther King, imaginó, en la que las personas vivirían juntas, no en disonancia, sino en armonía. No es habitual ver un himnario nuevo a lo largo de nuestra vida. En 2018, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comenzó a crear un nuevo himnario. Creo que esta nueva colección va a ser inspiradora y conmovedora. Servirá a todos los hijos de Dios en todo el mundo. Ahora, en 2024, un pequeño grupo de himnos que se están considerando para el nuevo himnario pronto estarán disponibles digitalmente en las aplicaciones de música sagrada y Biblioteca del Evangelio y en la Biblioteca de Música en línea como un lanzamiento gradual por adelantado. Se publicarán primero en inglés, español, portugués y francés. Cuando todos están cantando juntos y de corazón, hay un poder que viene con eso. Adorar a Dios cantando es una tradición compartida en todo el mundo, sin importar el país o la cultura. Con el crecimiento mundial de la Iglesia, el nuevo himnario será el mismo en todos los idiomas. Esto permitirá incluir la amplia gama de culturas y tradiciones de la Iglesia al adorar a través del canto. ¡Qué emocionante es esta obra de tener un himnario que represente los idiomas de todo el mundo! Habrá muchos himnos nuevos, así como himnos con los que los miembros de la Iglesia están familiarizados, pero que no están disponibles en todas las versiones del himnario actual, como este. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Me complace saber que Come Thou Fount of Every Blessing será restaurado en nuestro nuevo himnario. Songs of loudest praise. Los himnos no se seleccionaron en función de su popularidad, sino de su capacidad para mejorar la adoración. La razón por la que ofrecemos música sagrada a los miembros de la Iglesia es para ayudarlos a acercarse a la divinidad, a adorar al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. El primer grupo de himnos editados digitalmente estará disponible el 30 de mayo y se publicará en inglés, español, portugués y francés. Los próximos grupos de nuevos himnos se publicarán cada cuantos meses hasta que el himnario esté completo. El mismo plan de publicación anticipada comenzará para muchos otros idiomas en los próximos años. Reunirse con líderes gubernamentales, reforzar las asociaciones para ayudar a los niños y brindar agua potable, asistencia sanitaria y alimento espiritual. Los líderes de la Iglesia llevan la ayuda y esperanza del Evangelio por todo el mundo. Cuando regresemos. Mis queridas hermanas de la Sociedad de Socorro, estoy agradecido por hablarles. Por el aniversario número 182 de la fundación de la Sociedad de Socorro, el domingo 17 de marzo, el presidente Russell M. Nelson les habló a las mujeres de la Iglesia en un devocional mundial de la Sociedad de Socorro. Hermanas, por favor, nunca subestimen el extraordinario poder que hay en ustedes de influir en los demás para bien. En una reciente visita a Washington, D.C., el elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles se reunió con embajadores y representantes de 9 países y con senadores de Estados Unidos. En sus reuniones, el elder Uchtdorf fortaleció las relaciones respondiendo preguntas y enseñando acerca de los esfuerzos de la Iglesia en el trabajo humanitario y la iluminación espiritual centrada en Jesucristo. En noviembre, el elder David A. Bednar y su esposa Susan ministraron al pueblo de México, ya que la iglesia anunció una donación de $1 millón para la labor de ayuda por el huracán que azotó Acapulco. Esa zona fue golpeada por el huracán Otis a finales de octubre. Debemos estar siempre vigilantes en nuestras oraciones y dar todo el apoyo que podamos.
Mientras estaba en México, el Elder Bednar se reunió con líderes gubernamentales e interreligiosos en Pachuca para hablar de la importancia de la libertad religiosa. También participó en una jornada de puertas abiertas para líderes gubernamentales y diplomáticos en el Centro de Capacitación Misional de México. No es frecuente que dos apóstoles viajen juntos al mismo continente. Pero a mediados de febrero, el Elder Bednar se reunió con el nuevo apóstol de la iglesia, el Elder Patrick Kieron, para ministrar en 4 países africanos. En Monrovia, capital de Liberia, los apóstoles se reunieron con el nuevo presidente del país, Joseph Boakai. Los élderes Bednar y Kieron también viajaron a la capital de Nigeria para reunirse con el líder imán adjunto de la Mezquita Nacional de Abuya. Los altos dirigentes también visitaron 2 centros de reuniones. Mucho gusto. Donde empiezan las iniciativas educativas para enseñar habilidades para la vida a los jóvenes santos de los últimos días. Tenemos a estos jóvenes y jóvenes adultos que vienen a aprender habilidades desde la fabricación de ladrillos hasta informática y animación y que asisten a clases de instituto en un solo edificio, en un lugar. Recopilamos preguntas de jóvenes adultos de toda la iglesia. En un devocional celebrado en el Marriott Center de BYU en noviembre, el Elder Quentin Alec-Cook, junto con su esposa Mary, y el Elder Clark G. Gilbert de los 70 y su esposa Christine, hablaron a los jóvenes adultos de la iglesia sobre cómo afrontar los desafíos de la vida y la fe. Cada generación afronta circunstancias que pueden conducir a un desafío de su fe. Les prometo que si leen fielmente las Escrituras, oran y practican la observancia religiosa en sus vidas, con el tiempo encontrarán respuestas a sus preguntas. En noviembre, el Elder Cook también dirigió una recepción en la ciudad de Nueva York, donde la iglesia ha colaborado con unas 60 organizaciones religiosas en más de 60 proyectos para bendecir las vidas de más de 42,000 niños y familias del área metropolitana de Nueva York. En esta sala tenemos personas que trabajan día y noche para bendecir a los hijos de nuestro Padre Celestial para que eleven sus vidas, para que el mundo esté lleno de más luz. Es fabuloso estar aquí en este año de aniversario y que se honre la iglesia de esta manera. Fue un día histórico para la iglesia en el Reino de Camboya cuando el Elder Dale G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles, se reunió con el primer ministro de Camboya, Hun Manete, para celebrar el 30 aniversario del reconocimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por el gobierno camboyano. En la histórica reunión en el Palacio de la Paz, el Elder Renlund anunció una donación de cerca de $2.2 millones para construir un centro de cardiología en una zona rural de la nación del sudeste asiático. La visita del Elder Renlund incluyó una visita a un hospital de Phnom Penh, donde el equipo médico que la organización humanitaria de la iglesia dio salva vidas. Hubo una explosión de gas, llegaron muchos pacientes y gracias al equipo donado pudieron clasificarlos y tratarlos. En Camboya, los Renlund también ministraron a miembros. Es emocionante construir este templo aquí. Y visitaron el templo de Phnom Penh, Camboya, ahora en construcción. En una semana de eventos emocionantes, el Elder Neil L. Anderson y su esposa Kathy ministraron en Filipinas en febrero. 2, 3. Los Anderson visitaron una aldea donde la iglesia reparó 3 tanques de agua que dan un acceso más fácil de agua para 1,200 familias. Y con el agua, nuestros hermanos y hermanas pueden beber del agua viva de nuestro Salvador Jesucristo. En San Juan, se reunieron con los beneficiarios de sillas de ruedas y prótesis que la iglesia dio. Amamos a estas personas y les agradecemos su presencia. Visitaron el albergue para personas sin hogar Boys and Girls Town en Manila, donde se distribuyeron estuches escolares y de higiene. Aunque ahora estén pasando por un tiempo de transiciones, nunca se olviden que son hijos de Dios. ¿Cómo se llama su escuela? Escuela Primaria Holy Spirit. En una visita a una escuela, los Anderson enseñaron la importancia de la familia para niños de todas las religiones. Esta es nuestra nieta. Los Anderson visitaron el CCM de Manila.
enseñe quién es Él y lo que puede contribuir. Ministraron los hogares de los miembros ¿Puede bendecir a nuestro hijo? Me encantaría. y guiaron a un grupo de jóvenes por el templo en construcción de Alabang, Filipinas. Todo lo que hay aquí habla del poder y la veracidad del Señor Jesucristo. Aunque no esté terminado, puedo sentir su presencia, paz y consuelo. En febrero, el apóstol Ronald A. Rasband y su esposa Melanie ministraron a los santos de los últimos días en la isla hawaiana de Maui, donde el año pasado incendios forestales cobraron vidas y quemaron casas en Lahaina. Muchos de los vecindarios siguen cerrados. Estos maravillosos santos de los últimos días están viviendo los dos grandes mandamientos. He visto en mis días con ellos que aman a Dios, a Jesucristo y a sus semejantes. En octubre, el elder Rasband viajó a Vietnam. Allí habló de la importancia de la libertad religiosa con los líderes del gobierno, incluso el viceprimer ministro. También ministró a miembros y misioneros. En febrero, el elder Gary S. Stevenson con su esposa Lisa ministró a los santos de los últimos días y misioneros en varios países africanos. Estamos tan impresionados. Al estar en Tanzania, los líderes de la iglesia pasaron por un hospital local donde los donativos de la iglesia ayudan a mujeres y niños. Está construido para mujeres embarazadas y recién nacidos. ¿Cuántos hijos tiene? En Kenia, el elder Stevenson visitó el sitio del templo de Nairobi, Kenia, que pronto estará listo. Los miembros observan el progreso de la construcción y anticipan con gozo la finalización y dedicación del templo. También se realizaron esfuerzos para edificar a los santos de los últimos días en África Central y Oriental, donde muchos son considerados pioneros. Como parte de un viaje de administración por Europa en febrero y marzo, el elder D. Todd Christofferson se reunió con el ministro de Cultura y Medios de Comunicación del gobierno de Croacia. Hablamos de los intereses del gobierno y nos dimos cuenta de que podíamos colaborar de muchas maneras, particularmente ayudando a los más necesitados. El elder Christofferson se reunió con líderes locales en Budapest y explicó la importancia de la adoración en el templo y comentó sobre la emoción de los miembros por el primer templo que se construirá en Hungría. Ha sido una experiencia muy dulce estar con las personas de Filipinas. Conocida como la Perla de Oriente, Filipinas se compone de miles de islas y las personas son muy amables. Mucho gusto, gracias. Siento amor por su amabilidad y gentileza, por su franqueza. Esta fue la experiencia de dos líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Presidente General de la Sociedad de Socorro, Camille Johnson, y la Presidente General de la Primaria, Susan Porter. Necesitamos hermanas como ustedes dispuestas a remangarse y lograr esto. Durante un ministerio de 10 días en 3 de las principales islas del país, en reuniones con líderes cívicos y actividades humanitarias. Son un maravilloso ejemplo de optimismo que encontramos en nuestro Salvador Jesucristo. En las ciudades de Manila y Rojas, los líderes participaron en evaluaciones nutricionales. La Iglesia anunció recientemente esfuerzos mundiales para mejorar la salud de las madres y sus hijos. Es una iniciativa dirigida por la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Y en la provincia isleña de Capiz, la Presidente Porter se unió a un proyecto de servicio con niños de la primaria en beneficio de una escuela para jóvenes que no pueden ver ni oír. Durante la semana vienen y viven en un lugar especial donde reciben educación escolar, pero tienen que venir con su propia comida, ropa y suministros. Cada uno de los niños de la primaria pudo dar 3 bolsas a cada uno de esos niños. La Iglesia también apoya los esfuerzos de organizaciones locales sin fines de lucro como Rise and Rebuild, que les da comidas saludables a los estudiantes. La líder habló de estos esfuerzos en una reunión con el vicepresidente del país. Su administración estuvo marcada por varios devocionales para muchos de los 850,000 santos de los últimos días de Filipinas. Filipinas es una tierra de fe. Fe en Jesucristo. Hemos sentido la hospitalidad de Indiana de la que se nos habló. La Presidente Johnson también ministró en el estado de Indiana, en el Medio Oeste, donde participó en el festival anual Indie Festival of Faiths,
Se reunió con el vicegobernador y participó en un foro interreligioso sobre la libertad religiosa. Fue la mejor parte de la reunión, porque se trata de una mujer que representa y dirige a otras mujeres a nivel mundial, cuya misión es ayudar a los necesitados. En diciembre viajó a Corea del Sur, Japón y Mongolia, donde ministró a los miembros, participó en la primera conferencia de la mujer en Corea del Sur y se reunió con el vicepresidente del Parlamento mongol. En marzo, en el Parlamento Europeo de Bruselas, la presidenta Johnson intervino en un panel sobre el Día Internacional de la Mujer, en el que destacó la importancia de apoyar los derechos de la mujer y la libertad religiosa. A continuación, las máquinas de donativos de la iglesia iluminaron Times Square en Nueva York cuando comenzó la temporada de Ilumina el Mundo que batió récords. Y cuando ocurre un desastre, están preparados. Los voluntarios de la iglesia en Florida entran en acción tras el huracán Adelia. Es el lugar más emblemático para la cuenta regresiva de un nuevo año, Times Square. ¿Ese? Bien. También es el lugar de lanzamiento mundial en 2023 de las máquinas de donativos de Ilumina el Mundo. Por media hora del lunes 27 de noviembre, en vísperas de Un Martes para Dar, las luces de Times Square brillaron como nunca. Ver en Times Square no solo la historia de la natividad, sino la belleza al comienzo de esta temporada. Nunca habría imaginado que podría verlo aquí. La ciudad de Nueva York fue uno de los 61 lugares del mundo con máquinas de donativos en la temporada navideña. 43 en Estados Unidos y 18 a nivel internacional, más del doble que el año pasado. Al acto inaugural asistieron representantes de las 9 organizaciones benéficas nacionales y mundiales socias. Iluminar el mundo es necesario ahora más que nunca. Es sorprendente cómo la Iglesia colabora con muchas de estas fundaciones. El 100% de todo lo que llega en forma de contribuciones se destina a estas organizaciones benéficas. La Iglesia asume todos los costos e infraestructura. La Navidad se trata de los demás. Se trata de compartir. Un récord de $10.4 millones se donó esta temporada, que se suma a más de $32 millones desde 2017. Uno de los milagros de BYU Pathway es que ahora nos permite, sin importar dónde vivas, acceder a una educación asequible de alta calidad basada en la espiritualidad. BYU Pathway Worldwide, una institución de educación superior en línea, ahora ofrece un título de 3 años y enseña a más de 65,000 alumnos en 180 países. La misión de BYU Pathway Worldwide es formar a discípulos de Jesucristo que sean líderes en el hogar, la iglesia y la comunidad. Ayudamos a los alumnos a ser espiritual y temporalmente autosuficientes con certificados y títulos listos para el trabajo basados en la espiritualidad. En Filipinas, Brett Roño Lasay quería aprender más sobre sus antepasados, así que se inscribió en una carrera de historia familiar a través de BYU Pathway y ahora tiene un negocio como genealogista forense profesional. Pude ser autosuficiente, pude mantener a mi familia y ayudar a otras personas también. En México, BYU Pathway cambió la forma en que Roberto Castillo veía la educación. Nunca es suficiente en términos de aprendizaje. Somos hijos e hijas de un Padre Celestial y hay mucho por aprender. En Estados Unidos, Julia y su esposo planeaban inscribirse juntos en BYU Pathway. Cuando su esposo falleció, ella decidió seguir estudiando. Las cosas que aprendí en todas las clases me ayudaron a afrontar no solo mi propio duelo, sino también ayudar a mis 3 hijos a afrontar el suyo. Juliet ha sentido la diferencia en una educación que combina el aprendizaje académico con el espiritual. Sabía ir a la escuela a la manera del mundo, pero cuando me inscribí en Pathway, aprendí a hacerlo a la manera del Señor. En 2018, Roland Nepay llegó a ser el primer alumno de Pathway en el empobrecido país de África Occidental, Liberia. Es demasiado caro ir a la universidad en Liberia, especialmente cuando eres un padre de familia. BYU Pathway ofrece mucho por un precio bajo.
En Camboya, las clases de religión de BYU Pathway han fortalecido la conexión de Limor Cham con Dios. Me ha ayudado a saber quiénes somos y en qué quiere Dios que nos convirtamos. En todo el mundo, BYU Pathway está marcando la diferencia. Uno de los principios fundamentales de BYU Pathway es incluir al Señor en tu aprendizaje. Al incluir al Señor en nuestro aprendizaje, esas puertas se abren. ¿Aló, línea de limpieza en casos de crisis? Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llevan tiempo preparándose para el huracán Adalia. Todo el año capacitamos a las estacas para los centros de control y prepararse para las tormentas. Y después de que el huracán pasó, estaban listos. Más de 1,000 voluntarios de la iglesia ayudaron a los afectados por la tormenta de categoría 3. El agua entró en la casa y básicamente destruyó todo lo de adentro. El grupo sacó muebles sumergidos en el agua, lodo y escombros de la casa y cortó un árbol que había caído en el tejado. Ayer no sabíamos cómo íbamos a hacerlo solos. Simplemente es una bendición inimaginable. Y en Fanning Springs, Jimmy Perryman y un grupo de misioneros trabajaron para quitar este árbol que impedía a una familia salir de su propiedad. La manera en que se demuestra amor a las personas es al ayudar. Me gusta hacer este tipo de servicio. Todo es por Jesucristo y el prójimo, los 2 grandes mandamientos. A continuación, dedicaciones, ceremonias de palada inicial y remodelaciones de templos en todo el mundo, incluido un vistazo al interior del histórico templo remodelado de St. George. Es la casa del Señor, y cuando entramos podemos sentir su presencia. A medida que crece la obra de adoración en los templos, se han dedicado varios templos recientemente completados y remodelados. Incluso 2 dedicaciones el 8 de diciembre en Estados Unidos. En el sur, el elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles dedicó el templo de McAllen, Texas, a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Este templo servirá a santos de los últimos días en el Valle del Río Grande, Corpus Christi y Laredo. En el oeste, el apóstol Ulises Soares dedicó el templo Feather River, California, uno de los 12 templos en el estado. El templo Feather River fue dedicado 5 años y un día desde que fue anunciado por el presidente Russell M. Nelson. El 22 de octubre, miles de santos de los últimos días asistieron cuando el apóstol Ronald A. Rasband presidió la dedicación del templo de Bangkok, Tailandia. El primer templo en la península del sudeste asiático, el distrito del templo se extiende desde Camboya hasta Pakistán y desde Nepal hasta Indonesia. Al otro lado del mar de la China meridional, el templo de Okinawa, Japón, fue dedicado el 12 de noviembre por el apóstol Gary E. Stevenson. El templo de Okinawa es el 4º templo en funcionamiento en Japón y sirve a más de 5,000 miembros de la iglesia. El 14 de enero, el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 dedicó el Templo de los Olivos, Lima, Perú. Está en un predio de 10.117 metros cuadrados al norte de Lima. El Templo de los Olivos es el 2º templo en Lima y el 4º en funcionamiento para más de 600,000 miembros. Una semana después, el elder Christofferson también dedicó el Templo de Orem, Utah. Entre las montañas Wasatch y el lago Utah, el templo de Orem, Utah está en un lugar que colonizaron conversos noruegos que llegaron a Utah en 1864. El 24 de marzo, el presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia dedicó el templo Red Cliffs, Utah. Anunciado en 2018, el templo Red Cliffs es el 2º templo en la ciudad de St. George, junto con el histórico y remodelado templo de St. George. Además de las dedicaciones, desde octubre se ha dado la palada inicial en estos templos: Modesto, California; Fort Worth, Texas; Kaohsiung, Taiwán; Knoxville, Tennessee; y en San Luis Potosí, México. Entre cactus, artemisa y cañones escarpados, al entrar en ese valle, lo primero que uno ve es ese templo. El templo de St. George, Utah, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aparece como una brillante visión de alabastro sobre un fondo de arenisca roja en la ciudad que tiene su nombre. Ahora, después de 3 años de remodelaciones, ha sido rededicado por un hijo autóctono.
Es especial para mí porque es el templo con el que crecí cuando era niño. Es donde fui bautizado e investido, donde mi esposa y yo fuimos sellados. Este templo fue el primero que se construyó en el oeste de los Estados Unidos y fue el tercero de la iglesia restaurada, después de los templos en Kirtland, Ohio y Nauvoo, Illinois. Actualmente es el templo más antiguo en operación. Los esfuerzos y sacrificios de los primeros pioneros son considerados con reverencia por los artesanos del siglo XXI, encargados de una importante remodelación del templo por dentro y por fuera, la ampliación occidental. Nuestra versión es un poco más grande, por lo que cuenta con 2 ascensores completos y una escalera que mejora la accesibilidad de los usuarios del templo. La ampliación norte con una plaza y una fuente en la nueva entrada ha reforzado los cimientos de la estructura original para mejorar los servicios públicos. Eso incluye un sistema de aire acondicionado más eficiente. El refuerzo también estabilizó el 4º piso, que ahora es totalmente funcional. El diseño interior se ajusta al templo histórico, que habría sido apropiado en las décadas de 1870 y 80. En el bautisterio, esta pila de hierro fundido de casi 150 años de antigüedad ha sido restaurada. Aquí, los antepasados de los santos de los últimos días pueden ser bautizados por representante por aquellos que no tuvieron la oportunidad en esta vida. Los antepasados deciden si aceptan esa ofrenda. En las salas de instrucción se enseña a los fieles los propósitos de la vida y el plan de felicidad de Dios. En las salas de sellamiento se celebran matrimonios entre un hombre y una mujer que vinculan su relación no solo para esta vida, sino para la eternidad. El salón celestial simboliza el cielo mismo. Es la casa del Señor, y cuando entramos en el templo podemos sentir su presencia. Tras 2 meses de puertas abiertas, el templo de St. George, Utah, fue rededicado por el presidente Jeffrey R. Holland el 10 de diciembre. Vamos allí para ser semejantes a Él, para sentir lo que Él era y lo que Él desea que seamos. Han pasado casi 4 años desde que se retiraron las emblemáticas agujas del templo de Salt Lake City como parte del proyecto de remodelación del templo de Salt Lake. Es un lindo sentimiento ver el trabajo y la colaboración de muchas personas brillantes y experimentadas. Ahora, restaurada y reforzada con acero, la última aguja se colocó de nuevo en la cima del templo con más de 800 miembros del equipo de construcción presentes para celebrarlo. El refuerzo de acero de cada una de las agujas es solo uno de varios esfuerzos integrales que han fortalecido sísmicamente las torres del templo. La finalización de la renovación del templo de Salt Lake y de la manzana del templo está prevista para concluirse en 2026. Al regresar, líderes en tecnología de todo el mundo reciben consejos de un apóstol. La cultura latina protagoniza en el escenario del centro de conferencias. Y la administración y sostenibilidad se unen y los edificios de la iglesia de Utah utilizan mejor el agua. Estos y otros reportajes en las noticias. La primera presidencia ha encargado una nueva biografía del profeta fundador de la iglesia. Anunciada en la conferencia de los documentos de José Smith en septiembre, la nueva biografía se llamará José el Profeta. El proyecto tardará años en completarse e incluirá a eruditos del Departamento de Historia de la Iglesia, entre ellos quienes trabajaron en los tomos de los documentos de José Smith. Como parte de la conferencia tecnológica de Silicon Slopes en Salt Lake City, el elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles se sentó con el propietario de los Utah Jazz, Ryan Smith, para preguntas y respuestas por 45 minutos ante cientos de líderes en tecnología de todo el mundo. La educación es la llave que abre la puerta al crecimiento y a las oportunidades. Cerca de 15,000 personas se reunieron en Luz de las Naciones, la celebración anual de la cultura latinoamericana organizada por la Iglesia. De mi tierra bella. La celebración se llevó a cabo en el Centro de Conferencias de Salt Lake City en noviembre, donde 1,000 voluntarios vestidos con trajes tradicionales dieron vida a la música y tradiciones latinoamericanas. En los esfuerzos por reducir el consumo de agua, se han renovado los jardines de varios centros de reuniones de Utah. Con la reducción de césped, mejor riego y la incorporación de plantas de poca agua, este programa piloto se suma a la nueva construcción con mejor uso de agua en el que participa la iglesia.
El 3 de noviembre, la senadora estadounidense Marsha Blackburn, de Tennessee, y líderes de la comunidad de Nashville se reunieron con las hermanas Camille N. Johnson, Tracy Y. Browning y Andrea Muñoz Espanaus, de las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, de la Primaria y de las Mujeres Jóvenes. Hablaron de la libertad religiosa y la importancia de reforzar y preservar la familia. Fue hermoso ver que no estábamos solas en esto. Varias oficiales generales de organizaciones de mujeres y jóvenes de la iglesia estuvieron en San Diego, California, a mediados de septiembre para participar en una reunión de mujeres líderes de organizaciones benéficas sin fines de lucro de la zona. Las líderes se reunieron en el sitio del Batallón Mormón, en Old Town, para saber sobre las organizaciones de las demás y sobre cómo la iglesia puede ayudarlas en sus causas. Uno, dos, tres. Cuando regresemos, se abre paso a un nuevo templo. Un antiguo edificio de la iglesia da nueva vida a las iglesias vecinas de Anchorage, Alaska. Lo que obtengamos hoy no solo ayudará a nuestra iglesia, sino a las 122 iglesias de la denominación bautista del sur en Alaska. Somos esa última frontera y vecinos que ayudan a sus vecinos. Y eso es lo que hacemos. 1, 2, 3. En la capilla Brighton de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Anchorage, Alaska, ha servido a la comunidad durante 50 años. Suelo arreglar estas cosas. No suelo desmontarlas. Este edificio está siendo derribado para dar paso a la construcción de un nuevo templo que se anunció en enero de 2023. Antes de que entren las máquinas y en vez de deshacerse de los materiales de construcción, se hicieron planes para que organizaciones comunitarias del estado vinieran y se llevaran lo que necesitaran. A lo largo del proceso, he sentido que esto es lo que el Señor desea que hagamos y que Él está complacido y nos ayudará aun cuando no sepamos exactamente cómo hacerlo. La primera Iglesia Metodista Unida creará un centro preescolar. Anchorage, como la mayoría de las ciudades, carece de guarderías autorizadas. Así que esperamos cubrir esa necesidad, sobre todo para el centro de la ciudad. El Alaska Children's Institute for the Performing Arts de Kenai se está reconstruyendo tras un incendio de hace 3 años. Estos materiales son un regalo del cielo que literalmente dan vida a muchos otros proyectos en todo el estado parecidos al nuestro. Creo que hoy tenemos recolectado 18 puertas, molduras y acabados, la rampa de acceso para minusválidos, el sistema de telones que estará en nuestro escenario. Aunque no parece gran cosa, nos ahorrará decenas de miles de dólares y se utilizará para enriquecer la vida de los jóvenes y darles un propósito. La Iglesia Bautista New Hope recogió materiales para toda su organización. Estamos aquí para ver qué hacer y ayudar a nuestra iglesia y también a nuestra organización Alaska Baptist Resource Network. Lo que obtengamos hoy no solo ayudará a nuestra iglesia, sino a las 122 iglesias de la denominación bautista del sur en Alaska. El Centro Comunitario Islámico de Anchorage necesitaba un púlpito para su escuela dominical. La idea de compartir objetos como hacemos hoy en día podría generar una especie de confianza entre las comunidades. Sí, podemos contribuir con ustedes y con suerte podremos contribuir con la iglesia en el futuro. La ciudad de Nenana, a 480 kilómetros al norte de Anchorage, vino a recoger muchos objetos, entre ellos las canastas de baloncesto que se instalarán en un nuevo pabellón recreativo. Tenemos inviernos largos y oscuros. No había muchas actividades para los niños, así que tendrán algo divertido que hacer. Para los miembros que han asistido a este centro de reuniones, el futuro es brillante. Cuando el edificio se incendió en 2007, recuerdo recorrer la capilla y ver el techo sobre las bancas y nieve por todas partes. Sentí la tragedia y me preocupé de sentir lo mismo al entrar y ver cómo todo había sido desmantelado. Pero hay una energía y entusiasmo por el futuro y la iglesia en Alaska al crecer, así como para la comunidad al crecer junto a ella. Este ha sido el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de abril de 2024. Para ver el Informe Mundial en línea, visite newsroom.churchofjesuschrist.org. Y para ver las versiones completas de estas historias, visite el canal de la Sala de Prensa de la Iglesia en YouTube.